El obrero cristiano normal por Watchman Nee. Capítulo 1. Diligente. La vida diaria de un obrero cristiano está íntimamente relacionada con su trabajo. Por esta razón, al considerar los requisitos para el servicio, necesitamos hacer consideraciones en materia de disposición y conducta. A fin de reunir los requisitos para la obra espiritual, un hombre o mujer debe tener no solo una experiencia espiritual, sino un carácter especial. El carácter de un obrero debe estar de acuerdo con el tipo de trabajo, y el desarrollo del carácter de una persona no se cumple en un día. Si el obrero debe poseer esas cualidades que son necesarias para hacerlo apto para el servicio al Señor, deberemos tomar en consideración la parte práctica de la vida diaria. Las viejas costumbres deberán ser desterradas y las nuevas formadas a través de un proceso de disciplina. Habrá también que hacer ajustes fundamentales en esa vida para que esté en armonía con su trabajo. Hay algunos jóvenes que por lo que muestran sus vidas cristianas se ve que serán útiles siervos de Cristo, pero por otra parte existen otros que, a pesar de no faltarles la capacidad, al poco tiempo se vuelven atrás y deshonran su nombre. Nos preguntamos a qué podemos atribuir las diferencias en el desarrollo de las vidas cristianas. Contestaré en forma franca que hay diferentes facetas en cada uno que van a determinar si cuentan o no para el Señor. Un joven puede desplegar ciertos rasgos que parecerán una buena promesa para el futuro, pero si faltan otras cualidades básicas seguramente nos decepcionará. Tal vez tenga un verdadero deseo de servir al Señor, pero carece de la disposición de un verdadero siervo. No hemos conocido aún un obrero cristiano que carezca de autocontrol y fuera no obstante un buen trabajador, y nunca hemos visto a una persona desobediente que resultara un útil siervo de Dios. Hay ciertas características sin las cuales nadie puede llegar a ser un buen obrero cristiano. Así, se requiere un proceso de destrucción y reconstrucción, el cual es imprescindible para que el Señor cuente con trabajadores que hagan su obra. El problema de muchos que quisieran ser obreros no es la falta de habilidad, sino que la persona en sí está mal. Hay algo fundamental que falta en su carácter. Debemos por lo tanto humillarnos delante de Dios y someternos a la necesaria disciplina si es que deseamos que nuestros caracteres deficientes se transformen en lo que Él requiere. Pasemos un rato ante su presencia buscando descubrir algunas de esas cualidades que se requieren de todos aquellos que le servirán en forma aceptable. Una de estas cualidades es la de diligencia. Parece superfluo, pero es esencial decirlo, y con énfasis, que el obrero cristiano debe ser una persona con voluntad para el trabajo. En el Evangelio de San Mateo leemos la historia de los siervos que fueron hechos depositarios de 5, de 2 y de 1 talento respectivamente. Cuando después de una larga ausencia el amo de esos siervos les pidió que le rindieran cuentas, el siervo que había recibido 1 talento dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor, le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Mateo 25, 24 al 30. Este pasaje de las Escrituras nos demuestra que cada siervo ha de ser solícito en su servicio. Nos indica claramente que la falta fundamental del siervo aquí representado era doble, era malo y negligente. Su maldad se manifestó en que se atrevió a llamar hombre duro a su amo. No continuaremos hablando sobre esto, sino que consideraremos el segundo aspecto, es decir, la negligencia. La negligencia es una falta común. Los negligentes nunca buscan trabajo, y cuando éste llega tratan de evadirlo. Algunos inconversos adolecen de ese defecto y son una traba para sus compañeros. ¿Hemos conocido algún útil siervo cristiano que fuera indolente?
No, ellos son diligentes y siempre alertas para no desperdiciar tiempo ni energías. No están siempre buscando la oportunidad de descansar, sino más bien buscan aprovechar cada oportunidad para servir al Señor. Echemos una mirada a los apóstoles. ¿Qué solícitos eran ellos? Pensemos en la colosal cantidad de trabajos que hizo Pablo en su vida. Vémosle viajando de lado a lado, predicando el Evangelio donde quiera que iba o razonando intencionalmente con las personas, aún en prisión, él seguía buscando oportunidades, predicando a todo aquel con quien podía hablar y escribiendo a aquellos de cuya presencia se encontraba privado. Leamos lo que escribe en la prisión a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. El encarcelamiento pudo restringir los movimientos de Pablo, pero no podía limitar la efectividad de su ministerio. ¿Qué riqueza espiritual proporcionó a través de las epístolas escritas en prisión? No había siquiera una pizca de ocio en Pablo, él estaba siempre sacando provecho del tiempo disponible. Así es. Muchos que se llaman obreros cristianos no se preocupan por salir en busca de oportunidades para servir al Señor, y si alguien viene a buscarlos, toman esto como una interrupción en lugar de una oportunidad y solo desean que esta persona se retire y los deje tranquilos. ¿Qué nombre le daríamos a esto? Esto se denomina holgazanería. ¿Hemos visto alguna vez un trabajador negligente? Se hacen cargo de un trabajo, se entretienen con él, lo arrastran tanto como para mantener la apariencia de que están haciendo algo, pero simplemente están matando el tiempo. ¿Cuál es el problema con este tipo de persona? Son perezosos. En su carta a los Filipenses Pablo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 3:1. A pesar de que Pablo era prisionero, no consideraba que era trabajoso tener que repetir la misma cosa al escribir a los filipenses porque era para el bien de ellos. Qué poca semejanza con muchos creyentes. Si se les pide que hagan algo, reaccionan como si una carga grande les fuera impuesta. Quien toma todo como una carga no puede ser un fiel siervo del Señor, no puede siquiera ser un fiel siervo de los hombres. Algunos obreros, que dicen que ocupan todo su tiempo en la obra, no ven ninguna necesidad de trabajar duro ni de dar cuenta a nadie por su trabajo. Si estuvieran ocupados en un empleo común, ningún jefe de este mundo les dejaría pasar por alto la despreocupación que caracteriza su trabajo. Sin embargo, ellos creen que así pueden servir a Dios. Que no seamos así. Nuestros caracteres necesitan ser disciplinados hasta que dejemos de considerar el trabajo fastidioso y nos deleitemos en aprovechar nuestro tiempo, energías y reservas materiales sin escatimarlas a fin de servir a los demás. Pablo no solo se entregó al ministerio espiritual, sino que también supo lo que era el arduo trabajo manual. Escuchemos su propia declaración: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hechos 20:34. He aquí, un verdadero siervo de Dios. Algunos así llamados obreros cristianos en realidad tienen aversión por el trabajo y siempre encuentran una excusa para evadirse de él. A otros les falta la disposición de buscarlo y se quedan quietos esperando que aparezca. Todo fiel siervo de Cristo aprovecha bien cada momento y, aunque esté materialmente ocupado, está espiritualmente activo esperando en el Señor de todo corazón. En una ocasión nuestro Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. En otra ocasión Él les preguntó a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y, contestando a la misma pregunta agregó: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Los discípulos estaban dispuestos a esperar 4 meses antes de poner mano a la obra, pero nuestro Señor dio a entender que ahora es el tiempo de trabajar y no algún día futuro. Alzad vuestros ojos y mirad, dijo Él, indicando la clase de obrero que necesitaba,
no uno que se sentaba a esperar que el trabajo viniera a él, sino aquel que tiene ojos para saber que el trabajo ya le espera. Nuestro Señor estaba siempre a la expectativa para cooperar con el Padre en todo lo que Él estaba haciendo, y como el Padre estaba siempre activo, el Hijo también lo estaba. No se trata de la actividad febril de personas que siempre están en movimiento, sino del estado de alerta de un diligente obrero que ha cultivado la costumbre de mirar hacia arriba y ver el trabajo del Padre esperando su cooperación. Hay tan pocas personas que pueden percibir lo que Dios está obrando hoy. Es trágicamente posible que pasemos los campos de la mies sin reparar siquiera en que los granos están maduros. Es posible que tengamos el trabajo a mano sin que reparemos en él. Los creyentes que no están apercibidos de la urgencia del trabajo y que pueden esperar cómodamente meses antes de dedicarse a la tarea son siervos inútiles. Cristo necesita obreros que celosamente aprovechan los momentos y que nunca dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. En algunos lugares, no se recoge la cosecha porque hay demasiados creyentes que no desean trabajar. La diligencia en el trabajo es esencial si hemos de servir al Señor, pues esta es principalmente una cuestión interior y no se mide por el grado de ocupación que desplegamos exteriormente. No nos atreveremos a dar lugar a la indolencia. Por esta causa deberíamos hacer que nuestro cometido consista en cultivar una actitud diligente. No obstante, forzarnos meramente a trabajar un poco más fuerte no será de ningún provecho si somos holgazanes por naturaleza, pues, después de trabajar mejor por poco tiempo volveremos a lo mismo. Lo que necesitamos es un cambio fundamental. Ya nos hemos familiarizado con las siguientes palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Él no solo vino a ponerse en contacto con los hombres, Él vino a buscarlos y a salvarlos. ¿Con qué celo buscó y salvó? Esa es la disposición que nos hace falta. En su segunda epístola Pedro escribe, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, 1:5-7. Esta adición, una y otra vez, caracteriza a toda persona diligente. Debemos cultivar un carácter que nunca cese en su deseo de obtener un mayor dominio espiritual, porque de esta manera llegaremos a ser útiles siervos para el Señor. Sí, necesitamos ser siervos intensamente positivos en su servicio. Algunos obreros cristianos parecen estar totalmente exentos de responsabilidad, no se dan cuenta cuán vasto es el campo, no sienten la necesidad de alcanzar los últimos confines de la tierra con el Evangelio. Ellos ponen un granito de arena y esperan con optimismo los resultados. Si no han visto salvarse un alma hoy, lo aceptan como una cosa normal y esperan con una vaga esperanza que los resultados de mañana sean mejores. Pero si mañana ni un alma se salva, se resignan nuevamente a lo inevitable. ¿Puede alcanzarse el propósito del Señor mediante obreros de esta clase? Pedro era de otra pasta. En el pasaje que recién citamos busca afanosamente sacar a sus lectores de todo lo que sea pasividad. Leamos nuevamente el pasaje y notemos la energía divina que pulsa a través de todo su ser y que él busca comunicar a otros mediante su epístola. Él dice en efecto que tan pronto se haya adquirido una virtud cristiana se debe procurar suplementarla con otra, y una vez adquirida, buscar en ella una cualidad complementaria. Así es como debemos seguir adelante, nunca conformes con lo ya obtenido, sino agregando y no cesando de agregar hasta alcanzar la meta. ¿Qué propósito tiene ese incansable esfuerzo? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, explica Pedro, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 1:8. Notemos que la diligencia destierra a la negligencia. El estado negativo de negligencia se destierra mediante el estado positivo de la diligencia. La negligencia no puede ser tratada en forma negativa,
tiene sus raíces en la haraganería, y la cura para esta última es la diligencia. Si estamos siempre desocupados, debemos ser firmes y procurar obtener todo aquello de que carecemos en nuestro carácter. Luego, habiendo tratado esta deficiencia, hacer lo mismo con la segunda y la tercera y, una por una, con cada falta hasta que no seamos ya ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si mediante el poder divino hacemos esto, se operará en nosotros una transformación de carácter. Dejaremos de ser indolentes para transformarnos en alegres siervos del Señor que se complacen en efectuar tareas arduas. Pedro muestra su incansable diligencia en asegurar la efectividad de sus lectores. Notemos lo que dice en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que nos llama la atención aquí no es solamente la obvia actividad exterior, sino la urgencia del espíritu que ha producido este esfuerzo de Pedro. Ojalá que nos despertemos a la realidad de nuestra pesada responsabilidad, a la urgente necesidad que nos rodea y al paso ligero del tiempo. Si nos impresiona la seriedad de la situación, no podemos optar sino por el trabajo, aun teniendo que privarnos de comida y sueño, a fin de alcanzar la meta. Nuestro tiempo casi expira ya, la necesidad es desesperante, nuestra solemne obligación aún no ha sido cumplida. Como mortales que somos, entreguémonos con todas nuestras facultades a los mortales que nos rodean. No osaremos dejar que nuestra pereza natural nos lleve a la dilación, sino que ahora mismo levantémonos y sobrepongámonos al sopor en que estamos unidos. ¿De qué nos sirve decir que estamos ansiosos de servir al Señor si no nos sacudimos del letargo? ¿Y de qué nos servirá toda nuestra noción de la verdad si no nos salva de nuestra indolencia? Retornemos al pasaje de Mateo 25 que hemos considerado en el contexto de este capítulo. En esta parábola vemos a un siervo del Señor enfrentándose a dos cargos en el banco de los acusados, los de ser malvado y negligente. El Señor mismo pronuncia el juicio, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, v30. La evaluación del Señor acerca de un siervo negligente es que es inútil. Solo un siervo diligente le es de utilidad. No consideremos con liviandad este asunto, tomémoslo como una solemne advertencia y, de este día en adelante, miremos a nuestro Señor para que cambie nuestros hábitos perezosos. Como la negligencia es un hábito confirmado y desarrollado durante años, no podemos esperar corregirlo en un día o dos, pero tampoco podemos remediarlo mediante un trato suave. Debemos tratarnos sin piedad ante el Señor si hemos de llegar a ser obreros útiles para su servicio. El obrero cristiano normal por Watchman Nee. Capítulo 2. Estable. La estabilidad es otra de las cualidades que debe presentarse en la vida de cada obrero cristiano. Muchos creyentes son muy variables. Sus estados de ánimo cambian como lo hace el estado del tiempo, por lo que se convierten en juguetes de las circunstancias y, en consecuencia, son informales. Sus intenciones son buenas, pero por ser emocionalmente inestables a menudo pierden su equilibrio. La Biblia nos presenta un hombre de temperamento indeciso que nos es conocido con el nombre de Simón Pedro. Un día el Señor preguntó a sus discípulos quién pensaba la gente que era él, a lo que replicaron que algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías mientras que otros pensaban que era Jeremías o alguno de los profetas. Luego les hizo la siguiente pregunta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 15 al 18. Notemos la declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor parece tener en mente aquí el contraste que hizo en el Sermón del Monte entre el hombre que edificó su casa sobre la roca, resistiendo así el viento y la tempestad,
Y el hombre necio que edificó su casa sobre la arena de modo que bajo las mismas circunstancias fue derribado. No importa cuál sea el embate al cual esté sujeta la iglesia, no puede sucumbir porque está afirmada sobre la roca, Cristo Jesús. En una fecha posterior, Pedro escribió, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. 1 Pedro 2:5. La supraestructura de la iglesia está formada de la misma manera que el fundamento y de la misma manera que la estabilidad es característica del fundamento lo es también de la supraestructura. La estabilidad es una condición necesaria en el carácter de todo obrero cristiano, pues cada uno de ellos es una piedra viva. Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, del griego Petro, una piedra, y sobre esta roca, griego Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una piedra en el edificio no es una inmensa masa de roca como la del fundamento, pero a pesar de que el fundamento y la superestructura difieren en cuanto a tamaño, su material es el mismo. Cada uno de los que forman la iglesia puede que sea pequeño en tamaño, pero en cuanto a su naturaleza no difiere ni un ápice de la cabeza de la iglesia. Veamos cómo el pasaje que hemos citado continúa, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta promesa dada a Pedro la encontramos luego dada a la iglesia, Mateo 16:19, 18:18. Es obvio que le fue dicho a Pedro como individuo, pero es por su capacidad como ministro de Cristo que le fueron encomendadas las llaves del reino. Él fue el depositario de esas llaves para poder operar como quien abre las puertas y cumplió claramente con esa función en Pentecostés y más adelante en casa de Cornelio. En la primera instancia abrió las puertas del reino a los judíos y en la segunda a los gentiles. Pero cuando el Señor le habló a Pedro en Cesarea de Filipo su carácter no correspondía con su nombre y por lo tanto en ese tiempo no era apto para hacer uso de las llaves del reino. No obstante, cuando por la gracia del Señor fue liberado de su inestabilidad y llegó a ser un ministro de Dios que poseía la firmeza de una roca, pudo hacer uso de las llaves que se le habían encomendado y esgrimir la autoridad mediante la cual podía atar y desatar. Ninguno cuyo temperamento es inestable puede ejercitar un ministerio de esta naturaleza. Debe haber concordancia entre el carácter de un ministro y el de su ministerio. Ambos deben tener el carácter de la iglesia, contra la cual las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades prevalecen sobre muchos obreros cristianos porque están siempre vacilando. Por tal motivo no se puede depender de ellos para el trabajo. Salvo que esas naturalezas cambiantes sean transformadas, no seremos aptos para las funciones específicas del ministerio que se nos ha encomendado. Pero, gloria a Dios, Él tiene recursos para transformar nuestras vidas así como lo hizo con Pedro. Él puede tratar cada una de las flaquezas que minan nuestras vidas y transformarnos de manera que resultemos aptos para su propósito. La Biblia nos dice que fue por una revelación que Pedro pudo reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él no pudo nunca por sí solo hacer este descubrimiento, ni pudo hombre alguno impartirle ese conocimiento, fue Dios quien se lo hizo saber. A partir de la confesión de Pedro, Jesús comenzó a contar a sus discípulos algunos de los sufrimientos por los que iba a pasar. Les contó de su pendiente crucifixión y resurrección. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, Mateo 16, 22 al 23. Notemos el abrupto cambio de circunstancias. Pedro, que tan recientemente había llegado a alturas tan sublimes en su experiencia espiritual, ha descendido ya a profundidades peligrosas. Acabamos de oír que el Señor reconoce que Pedro había tenido una maravillosa revelación divina, y ahora le oímos decir que es instrumento en manos de Satanás. En un momento Pedro está declarando al Señor,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en otro instante el Señor está censurando a Pedro. Estas dos ocasiones, cercanas una a la otra en lo que respecta al tiempo, están muy apartadas en cuanto a experiencia espiritual, y el mismo hombre, que era depositario de la revelación divina, en un breve espacio de tiempo se transforma en un instrumento en manos de Satanás para tratar de impedir que el Señor fuera a la cruz. La reacción del Señor es inmediata, y hablándole directamente a Pedro, a quien recientemente había dicho bienaventurado eres, ahora le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Solo ha pasado poco tiempo desde que Jesús declaró, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero como podía un hombre, vencido por Satanás, ser usado para edificar la iglesia sobre la cual el Señor había declarado no prevalecerían las puertas del Hades? Si Pedro había de ser usado se tenía que efectuar en él un cambio fundamental, y es exactamente lo que ocurrió. Leamos la historia que se registra en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Cuando los discípulos se encontraban alrededor del Señor después de la celebración de la Pascua, Él les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro, con su típico carácter impulsivo, protestó de inmediato, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro estaba contradiciendo al Señor, pero al hacer esto no solo estaba efectuando un desafío, sino que estaba convencido de que decía la verdad. Debido a que Pedro creía firmemente en sí mismo, el Señor reafirmó su declaración, y luego, dirigiéndose a Pedro para que no quedara lugar a dudas de que él estaba incluido entre los que le abandonarían, agregó detalles describiendo las profundidades a las que caería en su deserción. Pero tan hondamente arraigada estaba la confianza en sí mismo que Pedro protestó en forma más vehemente que nunca, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, véase Mateo 26, 31 al 35. Pedro no trataba de engañar a nadie. Sentía cada una de las palabras que pronunció. Él amaba al Señor y deseaba seguirle sin reservas. Cuando habló así, expresaba el deseo de su corazón, pero se equivocó con respecto a sí mismo, creyó que ya era lo que en realidad deseaba ser. Pedro quería pagar el precio máximo para seguir al Señor, sin embargo no era la clase de hombre que creía ser, no reunía las condiciones necesarias para pagar tal precio. Poco después de haber formulado Pedro sus repetidas declaraciones de seguir al Señor, cualquiera fuera el costo, el Señor le dijo a él y a los otros dos discípulos que había llevado aparte en el jardín de Getsemaní, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero los tres se quedaron dormidos. Nuevamente se dirigió a Pedro, diciendo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pero no esperó respuesta, sino que la proporcionó él mismo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 38 al 41. Sí, ese era en realidad Pedro, tenía mucha voluntad, pero era muy débil. En un momento cambia de nuevo la escena, y Pedro ha cambiado de acuerdo a las circunstancias. Una gran multitud se acerca para tomar a Jesús, y se exacerban las emociones de Pedro. Alarga la mano, desenvaina su espada y le arranca la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿No es esta una prueba de que estaba en realidad dispuesto a morir por el Señor? Pero esperemos otro momento. Jesús es arrestado y lo llevan a él solo. ¿Dónde está Pedro? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo 26, 56. Pedro había dejado a su Señor. Marcos registra, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Súbitamente una de las criadas lo reconoció y exclamó, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó, diciendo, «No le conozco, ni sé lo que dices». Marcos 14:54, 14:67 al 68. ¿Puede ser este el mismo Pedro que en ese día osó cortarle la oreja a un siervo del sumo sacerdote?
Sí, este es Pedro, ahora tan lleno de miedo que niega al Señor cuando lo identifica la criada del sumo sacerdote como uno de los discípulos. Un momento antes quería seguirle a cualquier precio, aunque le costara la vida, pero ahora quiere a toda costa conservar su vida. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.